bendición, amado Israel. Mi nombre es Aarón, integrado al pensamiento judío hebreo. Y para mí es un gozo muy grande el ser bendecido con esta bendita luz salvadora. Y también el tener la oportunidad de poder compartir esta verdad bendita revelada de Adonai. Por tanto, la parte que les voy a hablar la he titulado El verdadero reposo semanal, un cuerpo con las fiestas lunares. Y así es como les voy a mostrar por la verdadera escritura revelada, la Torá, que el verdadero reposo semanal es lunar y que está dentro de las fiestas designadas de Adonai a Israel a celebrar. Vamos a Éxodo, capítulo 12, versos 1 y 2. Y dice así: habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será principio de los meses para vosotros. Este es el principio de los meses del año para Israel. Aquí vemos de que Adonai, al ir a sacar a Israel de Egipto por el desierto hacia la tierra prometida que les está dando como bendición, lo primero que hace es entregarles su calendario. Y no solo le entrega el calendario, sino que le entrega reglamentos, decretos y ordenanzas. ¿Qué es lo que Adonai hace acá? Les está quitando o despojando de esa cultura, de esas costumbres egipcias que ellos habían adquirido con la estadía allá, y los está despojando de esa cultura, de esa costumbre y de esa vida que habían vivido sus ancestros padres, la cual ellos habían abandonado cuando entran y se establecen en Egipto. Porque el propósito de Adonai con Israel es que al sacarlos de Egipto y ponerlos a caminar por el desierto, ellos inicien caminando con él una vida renovada, una vida similar, ejemplar o igual a la misma vida que habían vivido sus ancestros, para él poder permanecer con Israel y que Israel permaneciera firme en él y poderlos introducir a la tierra que les estaba dando como premio. ¿Desde cuándo les había entregado él este calendario y estos reglamentos establecidos a sus ancestros? Vamos a Génesis, capítulo 1, verso 14. Ahí miramos de que Adonai, en el cuarto día de la semana, hizo la luna para marcar, señalar o indicar sus festividades a celebrar, y que pasados 3 días más de crear la luna, él reposa con Adán. Aquí podemos mirar que, o vamos viendo mejor, que esta es la primer fiesta lunar que nace de la luna
marcada e indicada por la luna, que se le aparece a Adonai para reposar con Adán. Y este reposo de Adonai con Adán se debería convertir en una costumbre por tradición y reglamento establecido, tanto para Adán como para sus descendientes, que es esa línea de hijos patriarcal que echan a nacer de él desde Set hasta Noé. Abraham, hijos, nietos, bisnietos, y más o menos hasta la segunda generación, después de que ellos entran a Egipto y se establecen allí. Luego echan a irse mezclando con las costumbres y con la vida egipcia, olvidándolo de sus ancestros y apartándose de Adonai. Y así es como ellos tienen que caer a la opresión esclavizante de los egipcios, porque esa cobertura que era Adonai, que los protegía, desaparece de ellos. Y esta era una parte que Adonai ya se la había dicho, se la había advertido a su siervo Abraham en forma profética, siglos antes, que se concientizara que su descendencia llegaría a caer con el transcurso del tiempo al dominio de una nación opresora y extraña, y que cumplido ese tiempo de su esclavitud allá con esa nación, él descendería para liberar a Israel. Y aquí es que miramos en Éxodo capítulo 3, que cuando se cumple el tiempo, ya es cuando él envía a Moisés. Entonces, Moisés va a sacarlos de Egipto. Pero ¿qué es lo que hace Adonai? Como ya lo vimos en la parte anterior, lo primero que hace es darles el calendario y reglamentarles. En otras palabras, quitarle esa vida maldita, esa vida perversa que habían adquirido allá en Egipto, y volverle otra vez a mesar o a investir de esas costumbres, de esa cultura y de esa vida de sus ancestros. ¿Ven? Y luego Elohim permanecería con ellos como había permanecido con sus ancestros. Otra parte más clara, más evidencial, y que nos proporciona suficiente luz hacia esta verdad, es la creación del calendario. La creación del calendario es la creación del tiempo de Adonai con el hombre, sobre todo con Israel. La creación de este tiempo, de este calendario, es la creación de los astros. En el cuarto día de la semana, cuando también crea y establece la luna para marcar, señalar o indicar sus festividades a celebrar. Y estas festividades son las que conforman este bendito programa redentor de vida de Adonai para su pueblo.
Y este programa es la misma Torah, es la misma bendita Torah. Y este reposo semanal lo vemos dentro de esta Torah y aún es cabeza de la Torah. Veamos 3 maneras en que Adonai exalta a lo sumo este reposo, dejándose ver él mismo como el reposo y como la Torah. La primera manera es cuando él resume esta Torah en 10 mandamientos, pone este reposo en el 4º mandamiento. Esta Torah está dividida en 2 partes. La primera parte va en, que son los 4 mandamientos, va en dirección a Adonai. Y es el mismo Adonai, la misma Torah, la misma eternidad. Y los otros 6 restantes, o segunda parte, va dirigidos al beneficio del hombre. Y si vemos en Marcos 12, 28 en adelante, esto fue lo que hizo nuestro bendito Mesías. Él resume ya estas 2 partes. Estos 4 mandamientos, ya, que es la primera parte, ya lo resume a un mero y grande mandamiento. Y esta segunda parte, que son los 6 mandamientos, ya lo resume al 2º mandamiento. Esta primera parte que él resume, que son los 4 mandamientos, a un solo mandamiento lo resume. Y viene a dar a la misma Torah, al mismo Adonai, a la misma eternidad. Y estos 6, que es la segunda parte, los resume al 2º mandamiento, que es hacia el prójimo. Hacia el prójimo. Entonces, vamos a mirar la declaración en Primera de Juan, capítulo 2, verso 7. Y ahí nos dice cuál es este mandamiento. Ahí nos dice más claro cuál es este mandamiento. Comienza diciendo: hermanos, no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo. El mandamiento que les estoy escribiendo es el mandamiento antiguo que ustedes han oído desde el principio. Y dice que este mandamiento es la palabra que fue revelada y entregada a Israel desde el principio en el Sinaí. Y ya sabemos que esta es la Torah, es el mismo Adonai Yeshua y la misma eternidad. Bueno, ahora vayamos a la segunda manera. Adonai en el 4º día hace el sol, que disipa toda oscuridad y toda tiniebla, proveyendo la luz que alumbra a todo. Y la tercera manera es que en el 4º milenio de la historia del mundo nace el sol de justicia, nuestro bendito Mesías. Aquí Adonai se está dejando ver como el centro de la historia de la creación del mundo y de la creación de todas las cosas, desde el principio hasta el final. Aquí se deja ver el en todo y sobre todo, como se está dejando ver este reposo semanal en todo y sobre todo en alto relieve
por primero y cabeza de todo. ¿Por qué? Porque este reposo es Adonai y Adonai es el mismo reposo. Ahora, aquí se presenta él como el Aleph y la Tab, como el principio y el fin, como el que existió, existe y existirá, como el mismo Yud Eva, él, como el mismo Adonai, el mismo Elohim que se le presentaba a nuestros antepasados como el Elohim eterno, creador de todas las cosas. Y por eso es que en Génesis, capítulo 1, verso 14, encontramos que él hace la creación, en la semana de la creación, él hace la luna en el cuarto día, y que pasados 3 días más, él reposa con Adán. Entonces aquí miramos este reposo naciendo de la luna, y que es la primera fiesta que se le aparece a Adonai para reposar. Aquí no miramos que se le aparezca otra clase de fiesta, no. Se le aparece, es el reposo semanal para reposar. ¿De dónde aparece? Aparece de la luna. ¿Ve? A los 3 días. Entonces esa se hizo una costumbre tanto para Adán como para sus descendientes, que ya miramos que cuando echan a nacer nuevas familias, eso es lo que ellos olvidan. Y que en Egipto se corrompen viviendo la vida de los egipcios, y que eso es lo que Adonai hace. Les quita esa vida, esa costumbre, y vuelve otra vez y les enchufa. Los embiste con esa cultura, con esas costumbres. Ahí lo estamos viendo bien claro. Ahora vamos a seguirlo mirando bien claro también en la segunda parte, que la tenemos en Levíticos 23, 1 al 4. Y dice: habló Adonai a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Adonai, en donde quiera que habitéis. Dice el verso 4, estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas, solemnes, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Acá miramos este reposo de igual manera que ya lo vimos en Génesis 1:14. Lo estamos mirando naciendo de la luna, y la primerita fiesta que se le aparece a Adonai para reposar en el 7º día. Lo tenemos muy claro en Génesis 2, 1 al 3. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aquí está hablando de este reposo como convocación solemne, que la palabra convocación es reunión, ¿ven? Como el mismo título que se le da a las otras fiestas, reunión. Y dice solemne, que la palabra solemne es lunar, ¿ven? O designado, o santo o apartado, igual que dice de las otras fiestas. Entonces ahí lo miramos que Adonai lo pone en alta relieve. Primero,
como primero perdón y luego como cabeza de las fiestas. Ahora, en Éxodo 31, 13 al 17, ya vemos que se lo da como una señal eterna a Israel. Y dice, para que aprendan a conocer que yo soy Adonai, que los he apartado, que los he elegido, ¿ve? Que los he santificado para mí. ¿Ve? Miramos de que la misma función que está cumpliendo estos versos del 1 al 3 de Levíticos la está cumpliendo o la está realizando. Éxodo 31, 13 al 17. Está exaltando este reposo y poniéndolo en alto. Y luego en Ezequiel, capítulo 20, resaltando los versos 12 y 20, vemos la misma función o la misma acción que hace en Levíticos 23, en todo el capítulo, de unir este reposo con las fiestas, conformándolas en un solo cuerpo. Y podemos decir, cabeza, el reposo semanal, y el cuerpo, las fiestas. Y aquí lo une y está conformándolo en un cuerpo completo. ¿Ve? Que es cuerpo y cabeza. Ahora veamos lo que dice Ezequiel, capítulo 20, como ya lo dije, resaltando los versos 12 y 20. Dice, les di también mis reposos para que fuesen por señal entre mí y los hijos de Israel. Pero ellos se rebelaron contra mí, profanaron mis reposos y quebrantaron mi Torá, quebrantaron mis leyes. Aquí ya no está hablando solamente del reposo, sino de los reposos, porque ya hizo esa unión. ¿Ve? Ya está hablando de ese solo cuerpo y dice mis reposos. ¿Ve? Y los quebrantaron, los profanaron y quebrantaron mi Torá, mis leyes. ¿Ve? ¿Y acaso no está diciendo en Éxodo 31, 13 al 17 que el que quebrante ese reposo, que es la señal, tiene que morir? Y ahí es lo que vamos a mirar más adelante en Ezequiel capítulo 20, que ¿cuál fue el resultado de ellos con haber profanado estos reposos y quebrantado la Torá? ¿Cuál fue el resultado tan triste, tan lamentable de ellos? Y si nosotros le seguimos el paso a este Israel desobediente, pues llegaremos a sufrir la misma desilusión y al mismo fracaso. Bueno, vamos a mirar esta otra parte que corrobora sobre esto y que lo vamos a ver más claramente en Isaías 66, 23, y dice, será que de mes en mes y de día de reposo en día de reposo todo mi pueblo vendrá a mí para adorarme, ha dicho Adonai. Aquí la palabra de mes en mes es de estación a estación, de aparición de luna a aparición de luna, o de luna nueva a luna nueva. ¿Ve? Ahí está el mes o la estación completa. ¿Ve? Aquí estamos mirando este reposo. Estamos mirando este reposo naciendo de la luna. Primero dice, de mes en mes, ya sabemos de que cuando habla de mes en mes es de aparición de luna en aparición de luna. ¿Ven? Entonces ya dice que es de rosores en rosores.
o sea, de principio de mes a principio de mes. Y dice, de reposo en reposo. ¿Ven? Entonces aquí miramos este reposo naciendo de la luna. Primero, como ya lo vimos en Génesis 1:14, que es la primera fiesta que se le aparece al tercer día a Adonai para reposar, indicado o naciendo de la luna. Y aquí lo volvemos a ver. Entonces, la segunda es que dentro de este reposo están estas fiestas a celebrar. En otras palabras, este reposo es el depósito de esas fiestas, como lo miramos allá en Génesis, como lo miramos en Levíticos y como lo estamos mirando en esta parte. ¿Ven? Que claro nos muestra esto. Y aquí estamos mirando de una manera muy evidencial y muy verdadera. No lo estoy inventando yo, lo está diciendo la misma palabra, la misma Torah, el mismo Adonai. Y tenemos que utilizar esa sabiduría de él para saberlo comprender. Ahora vayamos a Isaías 56, 1 al 8. Ahí miramos una gran promesa espectacular y gloriosa y eterna que él le promete a todo el que se mete a reposar con él, sin profanar este reposo. Y aquí vemos de que está hablando, o va a hablar, de los extranjeros, de los hijos de los extranjeros, y también de los eunucos. Los eunucos son aquellos que en la ley de Moisés no tenían parte en la congregación de Israel, y estos, como lo conocemos, eran los castrados. Los castrados, decía la ley de Moisés, ningún castrado, ningún eunuco entrará a la congregación de Adonai, a Israel. La otra es los extranjeros. ¿Cuáles son los extranjeros? Aquí está hablando de los extranjeros, pero se refería a nosotros, que no pertenecíamos a Israel. ¿Por qué? Porque éramos extranjeros, o lo que se le conoce como gentiles. ¿Ven? Pero como nos hemos unido al Mesías, o el Mesías nos ha unido por su bendita sangre, entonces ya entramos a ese reposo con él. Ahora, este reposo semanal es prototipo, símbolo, y es el mismo Mesías, la misma era milenial, donde él va a reinar cuando venga y gobernar a Israel, y es la misma eternidad. Ahora, sigue diciendo Pablo, Shaul, como se le conoce en hebreo, que lo que no pudo lograr alcanzar la ley de Moisés, la muerte del Mesías lo alcanzó. Cuando la ley de Moisés decía, no, hasta aquí, muere, se le acabó, se le cerró la puerta, vino el Mesías y abrió paso. Y ahí es donde dice él que él derribó esa barrera, esa acta que estaba contra nosotros, y con su muerte nos unió
conformándonos en un solo pueblo con Israel. Por la gracia, por la bondad y por su sangre, ya somos Israel, somos Israel. Y esos eunucos y esos extranjeros somos nosotros mismos. Usted era castrado, tú eras castrado, yo soy castrado. Un ejemplo que estamos poniendo así. Pero nos hemos llegado al Mesías, lo hemos aceptado. Y la otra es que al entrar, aceptar al Mesías, tenemos que aceptar la vida de Él y vivir la misma vida de Él, que vivió una vida en obediencia. Nosotros ya miramos de que Él mismo dijo que no había venido a ¿qué? A pisotear, a profanar o a quebrantar la Torá, sino ¿a qué? A cumplirla. Porque ni un solo mandamiento de estos pasaría. ¿Ve? Entonces, aquí lo estamos mirando, que es todo aquel que se une a ese reposo con el Mesías, tanto en la forma física como en la forma espiritual. ¿Ve? Cuando nosotros descansamos de toda nuestra vida perversa y malvada, nos unimos a Él. Pero si nos unimos a Él, también lo tenemos que demostrar con esta señal, con este reposo. Porque nos podemos unir a Él como lo hace el mundo religioso. Pero si rechazamos este reposo, que representa la eternidad, entonces ¿en qué estaríamos? Sí tendremos la esperanza de vivir con Él eternamente. Pues, mi estimado amigo, déjame decirle que lejos de noticias. Bueno, ahora la otra partecita es que habla de los hijos de los extranjeros. Los hijos de los extranjeros ya es que Él ha prometido que por amor a nosotros, que nos lleguemos a Él y caminemos fielmente con Él, nosotros los extranjeros, los eunucos, por amor a nosotros, Él traerá hacia Él la milésima generación, hasta la milésima generación. ¿Ven? Entonces ya no tenemos temor de nuestro hijo, de nuestro nieto, bisnieto. ¿Ven? Ya no tenemos temor de nuestros parientes, cerca o lejos, porque la promesa es que los traerá. ¿Ven? Y estas son las mismas multitudes que dijo Adonai, le dijo a sus enemigos, que no se sorprendieran cuando miraran a multitudes viniendo del oriente, del occidente, del norte y del sur, sentándose a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, y ellos destituidos de la presencia de ellos. Entonces ahí queda para que lo analicemos. Entonces dice en el verso 7 que tanto los eunucos como los extranjeros y los hijos de los extranjeros que reposen en Él, Él los llevará a su santo monte, a su monte Caros, y se recrearán dentro de su casa y dentro de sus muros. ¿Cuál es este monte Caros? Este monte Caros sabemos que es la tierra, Sión, la tierra que Él le promete por perpetuidad como premio a Abraham y a sus descendientes, que esta tierra representa la eternidad y allá es prácticamente donde pasaremos la eternidad. Allá es el paraíso de la vida donde estaremos. ¡Qué promesa tan bendita!
Esto es una realidad, no es una mentira. Recordemos que es una verdad, porque Él le dijo por perpetuidad, y la palabra perpetuidad es por eternidad. Y Adonai, Él no miente, no es mentiroso como nosotros, Él es real y verdadero. La pregunta es entonces, ¿cuándo le va? Si Abraham murió y todo. A eso viene el Mesías, a levantarnos. Y eso lo podemos ver en Ezequiel, capítulo 37, donde habla la desolación de los huesos secos que vuelven a vivir. Esa es la resurrección de Israel, para que habite la tierra como premio eterno que Él les ofreció. Qué dicha, qué bendita esperanza gloriosa tenemos nosotros. Entonces aquí no nos queda sino cumplirle a Él en obediencia, como Él lo exige de nosotros. Ahora dice que se recreará dentro de su casa. ¿Cuál es la casa de Él? Si nosotros tomamos esta parte por el lado débil, por el lado negativo, físicamente, pues esta casa de Él era Jerusalén, que quedaba situada ya en Sión, dentro de esta tierra bendita, pero que ya fue destruida. Entonces, si lo tomamos por la parte espiritual, esta casa eres tú y soy yo, siempre y cuando nosotros tengamos esta Torah en obediencia dentro de nosotros, porque Él mismo es la Torah, y si esa Torah está dentro de nosotros, Adonai está dentro de nosotros habitando. Y lo deducimos porque Él mismo lo declara bien en Isaías 66, 2, 5. Dice: ¿cuál es la casa que ustedes me han de edificar para que yo viva? ¿No hice yo todas las cosas que ni aun los cielos de los cielos me pueden contener? Entonces, ¿qué casa me van a edificar ustedes? Dice: la única casa donde yo habito es en aquella persona que es pobre y humilde de espíritu, que obedece, que tiembla mi palabra. Aquella persona que tiene esa palabra adentro, es ese Adonai adentro y habita. Y lo deducimos por otra parte porque nuestro bendito Mesías lo dijo en Mateo 7:24: el que oye mi palabra y la obedece, le comparo al hombre que edifica su casa sobre la roca, que pone la fe sobre la roca, que pone su vida sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? En el Mesías. ¿Cuál es ese Mesías? Esta bendita palabra, esta bendita Torah. Él es el mismo, la misma Torah, Él es el mismo reposo y el mismo Adonai, el mismo Adonai. Y la misma eternidad. Ahora dice: dentro de mis muros. Ya sabemos de que esa Jerusalén, que ya fue destruida, que ya no tiene valor, esa Jerusalén estaba plantada o edificada sobre un fundamento muy especial de 7 columnas o 7 pilares. Esa era la base de Jerusalén, que el número 7 representa totalidad y perfección. Ahora miramos de que esta Jerusalén espiritual está parada también sobre el mismo número de columnas. Y esta Jerusalén es la casa de Él, que ya vimos, que es
la misma Torá, el mismo programa bendito, redentor de vida de Él para su pueblo, el mismo Adonai, la misma eternidad. El fundamento de esta Jerusalén, de esta casa de Él, que es los mismos muros que dice acá, son las 7 fiestas, desde Pesa hasta Sucot. No lo digo yo, es Adonai mismo el que lo está diciendo acá en su palabra, y que no habla para este tiempo ni para el tiempo que pasó, sino para el Aharit Ayamim, para el tiempo postrero, para la eternidad. ¿Ven? Entonces dice, para la muestra de un botón, lo vamos a mirar más claro, que sigue diciendo, allá llevarán mis holocaustos, mis ofrendas y mis sacrificios, y serán aceptos delante de mí. ¿Y en qué tiempo era que se le sacrificaba? ¿Y será que se le sacrificará a Él? ¿Acaso no es durante las fiestas? Yo no conozco que fuera de las fiestas Él haya pedido sacrificio y pida que se le vaya a celebrar sacrificios, holocaustos y ofrendas. Es durante las fiestas, mi estimado amigo. Entonces aquí miramos que esto es una realidad y no es una mentira. Ahora, también en el verso 5 nos habla de un nombre nuevo que les dará por perpetuidad, por eternidad, que nunca será raído, que nunca será borrado. Y este nombre nuevo es el nombre de Él, que llevará su pueblo, que llevarán nosotros, que somos los extranjeros, los hijos de nosotros, y los eunucos y todos los que nos acentremos a ese reposo, Shabbat, Adonai Yeshua Mashiach. Entonces, llevarán ese nombre sobre sus frentes como el sello de la eternidad, y es símbolo de garantía, de seguridad, de protección y de propiedad que le dará como premio a todos aquellos que lleven esa señal de la obediencia ese día de reposo y no lo profanen. Así es que, ¿qué se dirá de nosotros si lo rechazamos? Si no nos centramos en Él. Esto lo tenemos muy confirmado en Apocalipsis, capítulo 7, capítulo 14, verso 1 al 5, capítulo 22, verso 4. Ahí está, que ese sello, ese nombre, será el sello como premio que llevará a su pueblo sobre su frente. Y en Apocalipsis lo podemos ver, pueblo de Adonai, sellado. Es las 12 tribus de Israel, y ahí estamos nosotros. Ahora, en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, dice, el que permanezca conmigo hasta el fin, le haré dueño de todas las cosas, y será vestido de vestiduras blancas, y llevará mi nombre sobre su frente, y vivirá en la santa ciudad, que es esa eternidad, y dice, nunca más saldrá de allí, sino que será columna fuerte en el templo de mi Elohim. ¡Qué promesa bendita! Esto nos hace cada día acercarnos más a Él. Veamos un consejito que lo tenemos por acá en Hebreos. Hebreos capítulo 4, verso 9. Y dice así, por tanto queda un reposo para el pueblo de Adonai. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Adonai. Tenemos que ponernos pilas
a conocer cuál es ese reposo que queda para el pueblo de Adonai. Quizás sea el mismo de cuál estamos hablando. Ahora dice el verso 11, procuremos pues entrar en ese reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia como le pasó a Israel y tuvo que llevar la desilusión y la sorpresa de ser separados de Adonai y quedar para la destrucción, porque eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora vea lo que dice el verso 4, el verso 1 del capítulo 4, dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la misma noticia que se les anunció a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra o la noticia de este reposo por no ir acompañada de fe. Nosotros seguimos por esa misma idea, por ese mismo sentir, por ese mismo espíritu. ¿Dónde vamos? Quedamos perdidos en el desierto, quedamos en el mundo, porque el desierto, Egipto, representa el mundo. Y podemos mirar de que los que fueron fieles a ese reposo sí pudieron entrar allá, a la tierra. Ahí lo podemos mirar bien claro, sin necesidad de inventar nada. Ahora dice, porque los que hemos creído en este reposo, entramos en este reposo, igual que los que entraron. Ahora, vea lo que dice el verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en este reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció esta buena noticia, no entraron por causa de incredulidad y desobediencia. Entonces el consejo es que procuremos, nos esforcemos por entrar a ese reposo que queda para el pueblo de Adonai, según el verso 9. Entonces, miramos otra vez Ezequiel capítulo 20, que ahí dice, les di mis reposos para que fuesen por señal entre mí y los hijos de Israel, y aprendieran a conocer que yo soy Adonai, que los he apartado para mí. Pero ellos se rebelaron contra mí, profanaron mis reposos y quebrantaron mi Torá, quebrantaron mis leyes. Y sigue diciendo, por tanto, así como juré, o como había jurado a mi siervo Abraham, que lo entraría a él y a su descendencia a mi buena tierra, y habitasen allí, porque esta tierra ya es prototipo y aún allá es donde vamos a pasar la eternidad. Y para que habitasen en mi buena tierra, pero ellos se rebelaron contra mí. Entonces, así como juré a mi siervo Abraham por mí mismo, con mano alzada, en mi alegría, que los entraría a gozar de la buena tierra, así juro, de la misma manera, contra esta generación perversa y malvada, que no los entraré a habitar y a gozar de mi buena tierra, sino que todos los quedarán postrados o tendidos en este desierto.
Y eso lo podemos ver realizado en el libro de Números, capítulo 14. Ahí podemos mirar que cuando fueron ya acercándose a la tierra, echaron a crear fe, desconfianza, incredulidad en Adonai y a decir, nos está llevando allá, es para que muramos allá en manos de los habitantes de allá. Y comienzan a hacer propósitos, a hacer planes para volverse otra vez a Egipto. Porque dijeron que Adonai lo estaba llevando allá para matarlos. Entonces, ellos ya no quisieron avanzar, sino que decidieron regresarse a Egipto, en su incredulidad y en su perversidad. Ya sabemos que regresarse a Egipto es como nosotros estar caminando con Adonai y volvernos al mundo. Egipto representa el mundo. Entonces, él dijo, por tanto, ellos quedarán tendidos en este desierto. Y el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10 que estas cosas le acontecieron a ellos y quedaron como ejemplo para nosotros, para que en el lugar donde ellos cayeron y fracasaron, a nosotros no nos vaya a pasar la misma. Pero si no damos oído a estas advertencias, a estos consejos de Adonai, pues posiblemente nos puede pasar lo mismo. Ahora miramos también en Ezequiel capítulo 9, que Adonai le pasa un tintero de escribano a un personaje para que vaya a Jerusalén y le ponga una señal en la frente a la gente, a los hombres y a las mujeres que gimen por los pecados y las iniquidades que se hacen en Jerusalén. Y digo, mas los que no gimen, no les ponga señal. Los desobedientes, los incrédulos, no les ponga señal. Y le da una espada a otro personaje para que vaya sin misericordia y mate a todo el que no tenga la señal, le dé por parejo sin compasión. Y esta señal es esta señal que Adonai puso sobre Israel, ese reposo que vemos en Éxodo capítulo 31, versos 13 al 17, y que miramos también en Ezequiel. Ya dice que el que profane esta señal morirá. Y ahí podemos mirar que los que no tienen señal mueren. También en Apocalipsis capítulo 9, verso 4, Adonai envía a los 7 ángeles con las 7 postreras plagas para que la derramen sobre la tierra y destruyan a todo el que no tenga la señal de él, el Supremo. Ahora tenemos otro consejito que es más fuerte, más lindo y que nos proporciona más esperanza y más seguridad, pero también que es una advertencia. En Hebreos capítulo 3, versos 7 al 18, le aconsejo muy encarecidamente que lo lea y lo relea, porque ahí está la bendición para nosotros. Si lo tomamos para nosotros, pues abrazamos esa promesa y llega a ser para nosotros, pero si la desechamos, perdemos esa promesa.
Este reposo semanal séptimo es prototipo de la era milenial, cuando el bendito Mesías venga en majestad y poder y se siente como rey en el trono de Israel a reinar desde Jerusalén. Y es la misma eternidad, prácticamente es la misma eternidad. Ahora tanto la eternidad como el Mesías, como la era milenial y como el reposo son el mismo, son los mismos y se resumen a uno solo, que es Adonai, a esa eternidad. Y lo más lindo, lo que nos llena de esperanza, de gozo y de felicidad, es saber que lo que estamos haciendo no es tiempo perdido, que dentro de esta eternidad se llevarán a cabo estas fiestas desde Pesaj hasta Sukkot. No lo digo yo, lo dice la bendita Torá. Esa bendita palabra revelada es la que dice Adonai, es el que dice esto. Yeshua dijo que una verdad dicha por 2 o 3 testigos era una verdad confirmada y segura, y que había que creer a ella. Pero aquí vemos más de 2 o 3 testigos. Esto se encuentra desde Bereshit hasta Revelación, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces estos no son inventos míos ni de nadie, sino que estos son inventos de Adonai. Tenemos que creerle algo, porque no le creemos, no estaríamos en nada. Otra partecita que también nos suministra bastante luz para concluir con esta verdad de este reposo es que Adonai hace la creación en 6 días. Hace la creación del mundo y de todas las cosas en 6 días, y el 7º día lo reposa. Y que el tiempo antes del primer día de Adonai ir a comenzar esta creación, ese era el tiempo de Adonai. Esa era o es la eternidad de Adonai, y es el reposo de Adonai con el gobierno de ángeles, con su gobierno de ángeles. Y que al él hacer esta creación en 6 días, el 7º día lo reposa. Ahí en ese 7º se cumplen los 8 días de esta eternidad, porque de reposo a reposo son 8 días, y ahí vuelve a reposar él, no solamente con su gobierno de ángeles, sino con Adán, con el hombre que había creado a su imagen. Ahora, estos 8 días son los 8 días que miramos en Sheminit Aseret, que de Chabot Pentecostés, que para nosotros los judíos, hebreos, es considerada y estimada la misma eternidad, y los mismos 8 días que se llevan a cabo en Sheminit Aseret de Sukkot. Entonces ahí está muy claro. Bueno, mi estimado, si tú has comprendido bien esta parte, pues ya es hora entonces que te vayas a ir disponiendo y decidiendo. Y si no lo has comprendido y has quedado con duda, pues bendito sea por las dos.
De pronto tú te preguntarás, entonces, ¿qué día debo reposar para Adonai? La respuesta es, sigamos el consejo y el ejemplo de Adonai. Sabemos de que Adonai no solamente lo hace, sino que lo establece por reglamento. Adán, a sus descendientes, y después a Israel, cuando se había apartado de este fundamento, vuelve otra vez y lo pone para que Israel camine con él. Y ese Israel, y así lo hacía Israel, y así lo ha hecho siempre, y así lo tenemos que hacer nosotros como Israel. Aparece la luna y 3 días después se reposa. Y así estaremos en conformidad con la voluntad de Elohim y seremos aprobados y confirmados por Él como pueblo único y especial, que portaremos esa señal para vivir con Él eternamente y para siempre. Con mucho gusto te habla Aharón Amram Ben Levi. Si te nace alguna inquietud o deseas más información, sírvase marcarme a horas de la noche al 313-375-4068 o 322-704-8939. El amoroso Adonai Elohim nos continúe bendiciendo. Shalom, shalom.